Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo una funda para tablet a medida. Como te acabo de decir, voy a enseñarte a hacer esta funda a medida para tu tablet. En la cajita de descripción tenés la guía de patrones que viene con las medidas para poder hacer una funda para una tablet de hasta 11 pulgadas. Así que ya sabes, como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Como te digo siempre, vamos a hacer una visual del proyecto antes de ponernos con el tutorial para que puedas verlo mejor detenidamente. Te cuento, en la cajita de descripción, como siempre, te voy a dejar los enlaces de esta tela geométrica de círculos y también de la tela Vichy que está dentro en el forro. En esta ocasión estas telas son de la web de Telas Cucadas, así que te dejo el enlace a estas telas directas por si te interesa. También te cuento que en la caja de descripción tenés la guía de patrones, como suelo trabajar siempre. En la guía de patrones vas a encontrar las medidas para una tablet de hasta 11 pulgadas. Pero lo más importante es que en este tutorial te voy a enseñar a coger las medidas de tu tablet para que puedas hacer el patrón a la medida exacta de tu dispositivo. Como puedes ver, esta funda tiene una solapa tipo sobre que queda muy resultona, está cerrada con un botón tipo snap y por fuera en esta ocasión le hice dos compartimentos. Por supuesto, llegados a este punto, cuando lleguemos a la parte del bolsillo, puedes hacerle los compartimentos que a ti te sean útiles. También al final del vídeo te voy a enseñar una técnica que, por si no la conocías, se realiza con plástico mágico. También vas a tener en la cajita de descripción los enlaces de estos materiales. Este plástico mágico lo podemos utilizar para hacer adornos a nuestros tiradores de la cremallera y queda así de bonito. Bueno, creo que ya está todo más que visto, así que vamos a ponernos manos a la obra. En la cajita de descripción tenés esta misma guía de patrones para que puedas descargarte o simplemente mirarla por el ordenador. En esta guía, además de las medidas, hay ciertos apuntes para que puedas hacer la funda de tablet a medida de tu propia tablet. Las medidas que vienen indicadas en esta guía de patrones corresponden a mi iPad, que es de 10,5 pulgadas. Te lo digo por si te sirve de referencia y tienes una tablet con las mismas pulgadas que la mía. De ser así, no deberías modificar las medidas de los patrones. Pero lo que voy a hacer es enseñarte cómo se sacan las medidas de estos patrones y así hacer la funda especialmente para tu tablet. Lo primero que tenés que hacer es agarrar tu tablet con la carcasa de protección que tenga puesta y medir el largo. Al largo que te dé, el resultado de este largo tenés que sumarle 6 centímetros. Una vez que tengas la suma de ese largo, vas a medir el alto y le vas a sumar al alto 4 centímetros. Bien, ahora que tenés las medidas del alto y del largo de tu tablet, lo que tenés que hacer es modificar principalmente el patrón A, que es la base de nuestra funda para la tablet. Y ya dependiendo de estas medidas que te dé el patrón A, vas a tener que editar a lo mejor el largo del patrón B. De todos modos, esto que te estoy explicando viene escrito en la guía de patrones, pero bueno, quería explicártelo un poquito más visualmente para que no haya dudas al respecto. Vamos a empezar con los materiales. Tengo aquí en este cuenquito todo lo que yo voy a utilizar. En este caso, por las medidas de mi tablet, es una cremallera de 35 centímetros, la cual me va a sobrar unos 3 o 4 centímetros. Un botón de snap o el botón que quieras ponerle al cierre. Y también me preparé una bobina y una canilla de hilo negro porque voy a trabajar mucho con tela negra. Como voy a hacer este proyecto con polipiel, como ya te enseñé al principio del vídeo, voy a trabajar con el prensatelas de doble arrastre o en su defecto con el prensatelas de rodillo. Yo te voy a dejar por aquí arriba linkado un vídeo en donde te explico cómo funcionan estos prensatelas y lo bien que van con la polipiel.
Vamos a seguir con las piezas de tela que tenemos que cortar con cada uno de los patrones. Yo te voy a enseñar primero todas las piezas que tengo cortadas, de los patrones correspondientes y luego te voy a explicar cómo vamos a coserlas. Del patrón A tenemos 2 telas exteriores, 2 telas interiores y 2 piezas de estabilizador. Todos los materiales que estoy usando, excepto la polipiel, son de la página web de Telas Cucadas. Yo te voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción por si te interesa alguna de estas telitas y, por supuesto, el estabilizador que viene muy bien para hacer este tipo de proyectos. Mis 2 telas exteriores son la polipiel, la circular, y mis 2 telas interiores son la Vichy gris. Acá tengo el patrón B y de este patrón tenemos que cortar 2 piezas de tela y una pieza de entretela que sea muy finita, que tenga solamente un poquito de cuerpo. Yo tengo una pieza de polipiel y otra pieza de esta tela con circulitos. A la tela de circulitos le puse un poquito de entretela adhesiva. Nada, simplemente para darle un poquito de cuerpo al bolsillo exterior. El patrón C, que es la solapa tipo sobre, vamos a necesitar 2 piezas de tela y una pieza de estabilizador. Yo corté las 2 piezas de tela en estas circulitos, la geométrica circulitos, y luego tenés que tener en cuenta que el estabilizador lo tenés que cortar 2 centímetros más pequeño por la parte de arriba, de tal manera que cuando coloques el estabilizador con la tela, por la parte de arriba te tiene que quedar así. Ahora vamos con el patrón D, que es solamente una pieza de tela para el tirador lateral. Es opcional, si no querés ponerle tirador lateral, este patrón no tenés que hacerlo. Bueno, ahora que ya hicimos el recuento de los patrones y las piezas cortadas de estos patrones, lo que voy a hacer es explicarte cómo vamos a coser cada una de ellas para ir luego a la máquina de coser. Vamos a empezar con la base, que es el patrón A. Vas a coger las 2 piezas de forro interior, las vas a apartar a un lado porque vamos a trabajar mucho más tarde con ellas. Y ahora las 2 piezas que tengas del patrón A de tu tela exterior, lo que tenés que hacer es juntarlas con las 2 piezas de estabilizador. Te cuento lo que hago yo por si dado el caso también vas a trabajar con polipiel. La polipiel siempre la tenemos que sujetar con pinzas porque no podemos perforarla con alfileres. Entonces, el estabilizador lo vamos a dejar simplemente colocado con un par de pincitas a la pieza exterior de la polipiel. Luego, cuando le coloquemos el bolsillo exterior, el estabilizador ya va a quedar sujeto a la polipiel. Por lo tanto, simplemente ahora le colocamos 2 pinzas para dejarlo posicionado. A la tela de algodón, al popelín, voy a colocarle el estabilizador por detrás y voy a llenarla de alfileres por todos sus lados. Cuando sea el momento de ir a la máquina de coser, lo que tenemos que hacerle es un remallado por todo el borde de la pieza. Yo le llamo remallado a la puntada zigzag de la máquina de coser doméstica. El patrón B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enfrentar derecho con derecho. Alineamos bien por todos los costados y colocamos alfileres o pinzas solamente por la parte de arriba. Cuando llevemos esta pieza a la máquina de coser, vamos a tener que hacer una costura en línea recta solamente por la parte de arriba, rematando al principio y rematando al final. Todas las costuras que vamos a hacer en este proyecto son costuras a distancia de prensatelas. Vamos ahora con el patrón C, que es nuestra solapa tipo sobre. Vamos a coger nuestro estabilizador y a la parte delantera de la solapa le vamos a colocar el estabilizador por detrás. Vas a colocarlo de tal manera que quede perfectamente alineado por la parte de abajo y que por arriba queden 2 centímetros aproximadamente sin estabilizador. Cuando lo tengas listo, vas a coger la otra pieza y vas a enfrentar derecho con derecho. Cuando ya lo tengas bien posicionado y perfectamente alineado, vas a colocar alfileres por toda esta parte. Cuando llevemos esta pieza a la máquina de coser, tenemos que hacer una costura rematando al principio
y siguiendo todo el borde de la pieza, con mucho cuidado que queden las costuras bien rectas y rematando al final. La parte de arriba no la vamos a coser. Y ahora por último el patrón D, que es el más pequeñito, tenemos que hacerle los dobleces para luego poder coserlo. Entonces lo vamos a doblar por la mitad, lo vamos a planchar, abrimos, llevamos los extremos al centro, planchamos y luego doblamos por la mitad otra vez y volvemos a planchar. Cuando lo tengamos listo, tenemos que llevarlo a la máquina y hacerle una costura bien al borde a cada uno de los lados. Esta es la forma en la que hago siempre todos los tiradores. Nos vamos a la máquina de coser y empezamos remallando la pieza A de popelín. En mi caso voy a remallar solamente una pieza. Si estás haciendo las dos piezas del patrón A en popelín, pues vas a tener que remallar las dos piezas. Vamos ahora con el patrón B, que es el compartimento exterior al que teníamos que hacerle solamente una costura por la parte de arriba, rematando al principio y al final. Le llega el turno al patrón C y aquí teníamos que hacerle una costura por todos sus lados, excepto por la parte de arriba. La parte de arriba no la vamos a coser. Y ya por último el patrón D, que le tenemos que hacer una costura al borde a cada uno de sus lados. Ya tenemos todas las piezas planteadas, así que vamos a ir a por el siguiente paso, que es el patrón B. Vamos a llevar el forro hacia adelante, lo vamos a abrir bien la costura y una vez que lo tenemos hacia arriba, lo vamos a llevar hacia atrás. Cuando lo tengas bien alineado por todos los lados, lo vas a llevar a la plancha para aplanar bien esta costura. Obviamente, si estás trabajando con polipiel, ten cuidado y ponele un paño bastante grueso por arriba a la polipiel para que no se te pegue a la plancha. Mira, te lo traigo ya por aquí planchadito y ahora lo que quedaría sería hacerle una costura por la parte de arriba al borde. Lo que pasa es que esta costura yo la voy a hacer más adelante porque como estoy trabajando con polipiel y tengo que cambiar el prensatelas por el de doble arrastre, ya lo hago más tarde para poder hacer todo seguido y que no tenga que estar cambiando prensatelas cada 2×3. Vamos ahora con el patrón C. Lo más importante que hay que hacer en esta pieza es rebajar muy bien las esquinas para que cuando le demos la vuelta los picos de la solapa tipo sobre queden bien salidos hacia afuera y quede la forma perfecta. Así que rebaja las costuras de los ángulos muy bien, con mucho cuidadito sin llegar a la costura para que no se te abra y después le vas a dar la vuelta a la pieza. Ayúdate para sacar bien los picos con un elemento punzante que tenga la punta redondeada con mucho cuidadito para no perforar la tela y te tiene que quedar así. ¿Ves? Las esquinas están bien salidas hacia afuera. Cuando lo tengas así lo vas a llevar a la plancha para aplanar todo muy bien. Una vez que lo tengas bien planchado, como está el mío por acá, lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacerle una costura de refuerzo por todo el borde de la pieza. Yo ahora voy a cambiar el prensatelas por el de doble arrastre para hacer también la costura al bolsillo exterior. Vamos a hacerle una costura de principio a fin, rematando al principio y al final. Aquí estoy ya con el prensatelas de doble arrastre porque si no, no podría coser con el prensatelas normal esta polipiel y que la puntada quedara así de perfecta. Ahora tenemos que hacerle la costura exterior a la solapa. Esta costura es un poquito de refuerzo y un poquito decorativa. A mí siempre me gusta mucho hacerlo. Puedes hacerla a la distancia que quieras, más al borde, menos al borde. Yo aproximadamente la hago a medio centímetro o a veces un poquito más.
Ahora que tenemos todas las piezas preparadas, vamos a empezar a montar nuestra funda. Tenemos el bolsillo, el patrón B, y vamos a coger la parte delantera de nuestro patrón A. Vas a alinear la parte de abajo del patrón A con la parte de abajo de tu bolsillo exterior. Dependiendo las medidas de tu patrón, te puede sobrar un poquito de tela por cada uno de los lados. No te preocupes, esto es así y luego simplemente cortamos el excedente y ya está. Cuando ya tengas el bolsillo exterior presentado, simplemente tenés que sujetarlo con alfileres o con pinzas. Como estoy trabajando con polipiel, lo estoy sujetando con pinzas. Le doy la vuelta y ahora pongo alfileres o pinzas todo alrededor del bolsillo. Una vez que lo tenemos así, tenemos que llevarlo a la máquina y hacer una costura bien al borde de la pieza A en forma de U para sujetar el bolsillo a la pieza exterior principal. Y ahora, si te sobró tela del bolsillo por los laterales, simplemente tenés que cortarla al ras de la pieza principal. Ahora que tenemos ya el bolsillo exterior colocado a la parte delantera de nuestra funda, es el momento de hacerle las divisiones a este bolsillo, las divisiones que quieras hacerle. Más divisiones, medias divisiones, puedes dejar el bolsillo entero así de grande, esto ya es a comodidad de cada uno. Yo lo que voy a hacer es hacerle una sola división desde el borde hacia adentro a 7 centímetros para poder guardar ahí mi Apple Pencil. Cuando ya tengas marcadas todas las divisiones que quieras hacer en tu bolsillo, simplemente vas a ir a la máquina y vas a coser por la línea que hayas hecho, rematando al principio y al final. Bueno, ya tenemos la parte delantera de nuestra funda lista y preparada y vamos a ir a por la parte trasera de nuestra funda. Aquí tenemos que colocar la solapa, entonces vamos a doblar esta parte, este patrón A por la mitad para localizar el centro de esta pieza. Marca muy bien este doblez y si es necesario te ayudas con un bolígrafo borrable. Una vez que tengas marcado el centro de la pieza A, tenés que hacer lo mismo con la solapa. Ahora que tenés marcado el centro de ambas piezas, tenés que enfrentar marquita con marquita y alinearlas. En este paso tenés que tener en cuenta el exterior de tu solapa tiene que quedar enfrentado con el exterior de la parte trasera. Una vez que lo tengas así, tenés que alinearlo muy bien juntando las dos marcas centrales y le colocas alfileres solamente por la parte de arriba. Lo llevas a la máquina de coser y haces una costura bien al borde para sujetar la solapa a la pieza trasera de nuestra funda. De esta manera ya tenemos sujeta la solapa a la pieza exterior trasera y cuando cerremos la funda nos va a quedar una cosita así. Esto nos va a facilitar el trabajo a la hora de colocar la cremallera. Vamos a coger nuestras dos piezas de forro del patrón A y vamos a colocar la cremallera enfrentando derecho de cremallera con derecho de tela exterior. Vamos a respetar el principio de la cremallera y vamos a coger nuestro forro enfrentando derecho de forro con derecho de tela exterior. Te tiene que quedar un sándwich en donde esté la tela de forro, la cremallera y la tela exterior. Cuando lo tengas todo bien posicionado, tenés que colocarle alfileres o pinzas por todo el largo. Cuando ya lo tengas listo, te vas a ir a la máquina de coser, vas a cambiar el prensatelas por el de cremallera y vas a hacer una costura rematando al principio, en línea recta y rematando al final. Ahora que lo tenés ya cosido, vas a llevar el forro hacia arriba, como estás viendo en imagen, y vamos a hacer una costura de refuerzo un poquito diferente. Esta vez, en vez de hacer la costura de refuerzo por la tela exterior, la vamos a hacer solamente por la tela interior. De esta manera vamos a evitar que con el uso al abrir y cerrar la cremallera, nuestro forro se quede cogido a la cremallera. Entonces vas a hacer la costura bien al borde de tal manera que se sujete también esta parte que estás viendo por aquí debajo.
Ahora, una vez que lo tengas cosido, vas a llevar el forro hacia atrás y vas a pasarlo por la plancha para aplanar muy bien la zona que acabamos de coser. Te lo traigo por acá ya planchado y vas a ver que por el exterior no tenemos ninguna costura al borde de la cremallera, pero sí la tenemos por la pieza interior, que es muy importante. Ahora vamos a poner la otra parte del patrón A. Vamos a enfrentar derecho con derecho, alineando muy bien por arriba y por los laterales, y vamos a enfrentar derecho de forro con derecho de forro. Cuando lo tengas todo bien enfrentado y alineado, le vas a colocar alfileres por la parte de arriba como hiciste anteriormente. Vas a volver a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer la misma costura que hicimos antes, rematando al principio y al final. Después de haber colocado la cremallera, llevamos el forro hacia arriba y volvemos a hacer la misma costura que hicimos antes, solamente a la tela del forro. ¿Ves? Te tiene que quedar una cosita así, bien al borde. Y ahora que ya tenés esta costura lista, vas a pasarlo otra vez por la plancha para aplanarlo perfectamente. Te lo traigo ya por acá, perfectamente planchado y planito. Mira cómo nos quedó la solapa, la parte exterior trasera. Y ahora simplemente nos queda colocar el patrón D, que es nuestro tirador lateral. Lo vamos a doblar por la mitad y yo lo voy a posicionar justo sobre el bolsillo. Lo voy a sacar un poquito hacia afuera porque no quiero que me quede el tirador lateral muy largo. Lo sujeto con una pinza y luego por la parte derecha lo que voy a colocarle es la etiqueta de mi marca. Ahora vamos a abrir la cremallera prácticamente en su totalidad y vamos a enfrentar derecho exterior con derecho exterior y forro con forro. Alinea bien todas las partes y lo primero que tenemos que dejar sujeto es la cremallera, los laterales de la cremallera. Entonces vas a alinearlos muy bien, lo llevas hacia el lado del forro y lo sujetas con una pinza. Cuando tengas listo uno de los laterales, te vas al otro lateral de la cremallera y haces lo mismo. En mi caso, lo primero que voy a hacer es cortar el excedente de cremallera para que no me moleste a la hora de trabajar, y hago lo mismo con la otra parte de la cremallera, llevando la cremallera hacia el forro. Presiono, pestañitas hacia arriba y sujeto con una pinza. Ahora que tenemos los laterales de la cremallera sujeto, podemos empezar a alinear bien todas las partes de esta funda. Vas a alinear primero los laterales de la tela exterior y luego los laterales de la tela interior. En uno de los laterales del forro, el que más coraje te dé, vas a dejar un hueco de aproximadamente 4 dedos sin coser, que es por donde luego le daremos la vuelta al proyecto. Ahora vamos a coserlo de la siguiente manera. Vas a empezar por una de las marcas rematando al principio, llegas a la marca, rematás, no cosés, vas a la marca, rematás y cosés en línea recta el lateral. Luego te vas a ir al otro lateral y vas a coser rematando al principio, cuidado cuando pases por encima la cremallera y rematas al final. Las dos partes de abajo no las vamos a coser de momento. Ya te lo traigo por aquí cosido y ves la parte del forro de abajo sin coser y la parte de abajo exterior sin coser. Ahora vas a juntar la parte de abajo del exterior con la parte de abajo del forro, como estás viendo en imagen. Vas a tener que forzar un poquito la tela, pero no te preocupes. Cuando lo tengas bien alineado lo vas a sujetar con pinzas o con alfileres. Y ahora lo vas a llevar a la máquina y vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Ten en cuenta que esta costura tiene que sujetar la tela exterior y la tela de forro. Una vez que lo tengas cosido, vas a cortar las esquinas con mucho cuidado sin cortar la costura para que cuando le demos la vuelta a la pieza no abulte.
Y ahora sí, por el hueco que dejamos en uno de los laterales del forro y con mucha paciencia, poquito a poco, le vas a dar la vuelta por completo al proyecto. Con la costura que hicimos a la parte de abajo de nuestra funda conseguimos que el forro por dentro no abulte ni se haga pliegues. Ahora simplemente nos queda cerrar el hueco por donde le hemos dado la vuelta a la pieza y darle un buen planchado para aplanar bien todas las costuras. Este hueco lo puedes cerrar a puntada invisible, a mano o a máquina. Yo lo voy a cerrar a máquina para ir un poquito más deprisa. Ya tengo el hueco interior cerrado, pasé la funda otra vez por la plancha para aplanar muy bien las costuras, que quede bien planchadito por la parte de adentro. Y ahora lo que hay que hacer es ponerle el botón snap. Antes de colocar el botón voy a meter la tablet, ves que entra con comodidad, tiene 1 centímetro, 1,5 centímetros de holgura para que pueda entrar bien y no quede ahí tampoco súper justa, que a mí por lo menos eso no me gusta. Y además yo también tengo para guardar el teclado de mi iPad, que lo tengo aparte. Por el bolsillo exterior, por el compartimento que le hice en el lado derecho, voy a colocar mi Apple Pencil, voy a cerrar la funda y ahora que tengo todo guardado adentro, me doy una idea de dónde tengo que colocar el botón para darle holgura a esta solapa. Así que simplemente en el centro de la solapa voy a colocar el botón, voy a presionar para sacarlo hacia el otro lado, voy a poner la otra parte del botón y voy a ejercer presión con la pinza para poder cerrarlo. Cuando ya lo tengo colocado, posiciono otra vez la solapa, ejerzo presión para que se me marque el botón por la otra parte de la tela y coloco la otra parte del botón. Ya tenemos nuestra funda terminada, ya no hay que hacerle nada más. Pero como a mí me gusta siempre decorar los tiradores de la cremallera, voy a colocarle un par de lazos y vamos a hacer algo diferente esta vez con un sello y plástico mágico. Voy a estar utilizando este sello de Aluacid que me gusta un montón, el de la nena en la tacita, y lo voy a estampar con esta tinta de color negra. Además voy a estar utilizando este plástico mágico, hay un montón de marcas diferentes, pero yo llevo años utilizando este, así que como me va bien, la verdad es que no cambio de marca. Este plástico mágico por un lado es brillante y por el otro lado, si le damos la vuelta, vemos que es mate. Esto sirve para que por el lado mate podamos pintarlo, por ejemplo, con lápices de colores. En este caso yo no voy a pintar el sello, simplemente lo voy a estampar y para ello voy a utilizar una base de metacrilato y voy a entintar muy bien el sello con esta tinta. Cuando ya tengo el sello bien empapado con la tinta, lo voy a estampar por el lado brillante del plástico mágico. Presiono con fuerza para que quede bien a la primera, levanto y ya lo tengo listo. Ahora voy a recortar la silueta dejando un espacio para poder hacer un boquete para luego poder ponerle una arandela y colgarlo por la cremallera. Ahora necesitamos una pistola de calor y un elemento punzante para poder sujetar el plástico mágico por el agujerito que hicimos y así no quemarnos con la pistola de calor. Ponemos en marcha la pistola de calor y vas a ver cómo el plástico mágico empieza a encogerse un montón hasta que ya no pueda más. Cuando ya no pueda más, le ejerces presión con un metacrilato por encima y lo dejas hasta que quede frío y planito. Nos va a quedar de esta manera. Mira qué bonito queda, es completamente duro y súper resistente. A esto le vamos a colocar una arandela y lo vamos a colgar por la cremallera. Y bueno, ya llegamos al final de este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, que hayas aprendido alguna técnica nueva y que te haya parecido interesante. Si es así, por supuesto, no te olvides de darle un like a este vídeo, de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Si te animas a hacer este proyecto, y espero que así sea, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela
para que pueda ver tu proyecto y compartirlo con nuestra comunidad. Te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.